tarde y vamos a continuar con esta carta que Pablo escribió a Tito, al pastor, y vamos a seguir el tema que empezamos la semana pasada, que el tema es los requisitos para un buen líder. Amén. Como hemos estado hablando, es importante, hermanos, saber el requisito, saber para cómo puedo yo calificar, o sea, cuáles son las cualidades o los requisitos para que yo pueda ser un buen líder. Y sabiéndolo, yo creo que si sabemos esto en todas las áreas de nuestra vida que tiene que ver con liderazgo, de igual vamos a tener, hermanos, éxito. Seremos gente que tendremos un buen liderazgo. Y pues Pablo le enseña a Tito aquí, como también le enseña a Timoteo, ¿no?, tocante a estos requisitos. Pero tratando de esta carta que hemos estado desarrollando, vamos a ver lo que Pablo le dice a Tito, capítulo 1, versículos 5 en adelante. Los requisitos de un anciano, dice ahí el título probablemente en su Biblia, y obispo, que anciano y obispo tiene que ver con liderazgo, tiene que ver en la oficina de lo que le llaman la oficina del pastor o la responsabilidad pastoral. Un pastor apacienta, un anciano aconseja y un obispo supervisa. Y de una manera esas palabras están intercambiadas en lo que es el ministerio pastoral de la iglesia. Entonces por eso le dice Pablo a Tito, y le dice esto, versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y estos ancianos deben de tener estos requisitos, oiga bien: el que fuere irreprensible. En otras palabras, si eres irreprensible, esto va a ser resultado. Una persona irreprensible tiene este resultado, oiga bien: marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disilusión ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Entonces, estuvimos desarrollando un poco de la palabra irreprensible. Ahora, yo quiero seguir, hermanos, de una manera en esta tarde, trayendo a nuestras vidas principios bíblicos que hablan de este tipo de persona, porque créamelo, hermanos, oiga bien usted esto: podemos ser gente irreprensible. ¿Está de acuerdo? Wow. ¿Podemos ser gente irreprensible, hermanos? Debemos. Yo creo que debemos ser gente que nadie tenga nada que acusarnos. Si algo debe de darse a conocer, o el testimonio de un cristiano, debe ser una persona irreprensible. Cualquier persona, si es en nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos nos tienen que ver como padres irreprensibles. Si viene alguien y le pregunta a su hijo: ¿qué piensa de tu papá, de esto y lo otro? No, mi papá es irreprensible. Mi papá, mi mamá son irreprensibles. Son personas hechas y derechas. El nombre de mi padre, el nombre de mi madre está sobre todas las cosas. Son hombres, son personas con mucho honor. Y yo le hago la pregunta: dijera algo, ¿podrían decir sus hijos de eso, hermanos? Hello. Y usted dirá: hermano, está hablando de otro mundo. No, hermanos, estamos hablando del mundo cristiano. El mundo pagano probablemente no, aunque hay paganos que tienen buen nombre. Usted conoce
paganos con buen nombre, con buen crédito, con buena trayectoria, gente digna de confianza. Usted conoce gente pagana así, que ni temen a Dios, que ni aman a Dios, que ni conocen de Dios, y es más, ni quieren saber nada de Dios, pero son gente hecha y derecha de este lado de la eternidad. Usted los conoce y usted más puede confiar en ellos, hablando de esas personas, y probablemente pone su confianza en ellos. Usted pone su confianza y hemos puesto nuestra confianza en ellos. Le digo esto, hermanos, porque muchas veces pareciese en el cristianismo que todo lo que está escrito aquí es como una fábula. Pareciese para muchos cristianos que lo que está escrito en la Biblia es algo que sí se oye bonito, pero es inalcanzable. ¿Me explico? Pareciese que lo que dice Dios en su Biblia, ay, hermano, se oye bonito, pero, y le hallamos un pero a todo. Sí, dice la Biblia, hermano, pero es que usted no sabe. Pues yo no sé, ni usted sabe tampoco. Pero lo que sí debemos de saber, hermanos, y quiero que usted en esta plática de esta tarde quede bien claro en nosotros que sí podemos ser gente irreprensible. O sea, el pastor de la iglesia sí puede y debe de ser irreprensible. El liderazgo de la iglesia sí puede y debe de ser irreprensible. Así como la gente que trabaja, que sirve en esta iglesia, debe y puede ser irreprensible. Pero igual tú, papá, cabeza del hogar, tú puedes y debes de ser irreprensible. Mamá, igualmente usted. Usted puede y debe de ser una persona irreprensible. Pero hijos, ustedes también. Ustedes también pueden ser hijos y deben de ser irreprensibles. Debemos de ser hijos que nadie tenga nada que decir de nosotros y que se pueda comprobar, porque es lo otro. Sí hablan de nosotros, sí hablan, pero se tiene que comprobar. Aquí en Estados Unidos eres inocente hasta que te comprueben culpable. You're innocent until proven guilty. Así es aquí el país. Claro, si hay evidencias, te meten en la cárcel, te dan la oportunidad de pagar una fianza para salir. Pero cuando vas a corte y delante del jurado y todo lo que sucede en las cortes, todavía hay mucha gente que la evidencia está ahí y dicen, soy inocente. Entonces tienen que hacer una corte y tienen que hacer todo legalmente, justamente. Y está un jurado y usted sabe, los que conocen eso. Nosotros, hermanos, la iglesia debe de ser una iglesia irreprensible. Casa de Oración de Glendale debe ser una iglesia irreprensible. A esta iglesia no se le debe de acusar de nada. No debe de ser una iglesia, hermanos, por ejemplo, fraudulenta. Aquí no debe de haber fraudes, hermanos, económicos, para nada. Aquí debe de haber libros transparentes, libros abiertos. La iglesia Casa de Oración de Glendale debe de ser una iglesia, hermanos, que predica la sana doctrina, que se habla de la Biblia y que se explica la palabra de Dios. Es una iglesia irreprensible. La iglesia no debe de ser acusada de ser una iglesia light, una iglesia diluida, que predica la palabra al gusto al cliente. No puede ser una iglesia así. Debe de ser una iglesia irreprensible. Una iglesia que no se le acuse de ser una iglesia tolerante al pecado. No, debe de ser una iglesia que confronta el pecado y lo confronta con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Debe de ser una iglesia, hermanos, santa, apartada del sistema de este mundo. La iglesia Casa de Oración Glendale no debe ser una iglesia conforme al mundo. Debe de ser una iglesia conforme a la palabra de Dios. Una iglesia que va en línea con lo que Dios dice en su palabra. Usted conoce iglesias que no son así. Usted sabe. Iglesias gusto al cliente, iglesias hipster, iglesias X, iglesias liberales, iglesias completamente dadas a los sentimientos humanos, al bienestar humano. Y la Biblia, si usted lee la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, Dios nunca ha tratado al hombre conforme a sus emociones del hombre. Dios ha querido que el hombre sea una vez más restaurado a la imagen de Dios.
El hombre ha querido vivir conforme al mundo, conforme al sistema. Y Dios siempre ha tratado, y especialmente con su iglesia, lo hizo con su pueblo Israel, un pueblo que debería de ser distinto a los demás, ¿sí o no? Completamente diferentes. Un pueblo que no debería de participar en nada de lo mundano. Un pueblo que se debería distinguir entre todas las naciones. Completamente, hermano, usted es bien interesante cómo Dios dio a conocer lo que Él demandaba del pueblo de Israel, aún cambiarle todo. Si usted lee, hermanos, de los 5 libros de la ley o los libros pentateucos, usted se va a dar cuenta el trato de Jehová con su pueblo de Israel. Quería que fuera un pueblo irreprensible. Hermanos, para cambiarte tu dieta, les cambió la dieta. Había ciertas comidas que ellos no podían y no deberían de comer. Para cambiarles su ropa, hermanos, habían ropas que ellos no podían usar. Les cambió todo, hermano. Hay cosas que ellos no podían hacer durante la semana. El sábado ellos no deberían de trabajar físicamente. Ellos deberían de pasar tiempo con su familia en la palabra de Dios. Les dijo, pueden trabajar 6 días, pero el séptimo día van a descansar. Perdón, el sexto día van a descansar. Séptimo día, perdón, van a descansar. Y ese día lo van a apartar para pasar tiempo conmigo. Les cambió todo, hermanos. Les cambió la manera como adoraban. Todas las demás naciones del mundo tenían algo que adorar, físico, imágenes, cosas, a las estrellas, la luna, el sol, animales. Y el pueblo de Israel deberían de adorar a un Dios invisible. Por eso no podían hacer imagen. No había imagen del Dios verdadero. Les cambió, hermanos, el sistema de adoración. Todo, su higiene se las cambió también, hermanos. El varón nacido tendría que circuncidarse al 8º día. Y eso habla de higiene. Y la mujer tenía que guardar ciertos sistemas de higiene en su cuerpo, en su tiempo de menstruación, después de una relación sexual. Todo solamente Israel. Si usted lea todo eso, es bien interesante, bien impresionante. Y tú y yo nos preguntamos, ¿pero por qué Dios? Porque Él siempre quiso un pueblo irreprensible, un pueblo distinguido, completamente diferente a las otras naciones. Un pueblo que no necesitaba de un rey, pero quisieron rey. Y como dijo Jehová a Samuel, no te han despreciado a ti, Samuel, me han despreciado a mí, pero les voy a dar su rey. Y él iban a ver el resultado de eso. Hermano, Él nunca quiso un pueblo que fuera iguales a los demás. ¿Usted cree que la iglesia de Jesucristo debe de ser igual al mundo, hermanos? ¿En qué mente cabe eso? Y yo me hago esa pregunta siempre cuando la gente liberal, aún cristianos que tienen un sentimiento humanista, liberal, aún hasta político o diplomático, como usted le quiera llamar, creer que no podemos mezclarnos con el mundo, creer que podemos ser y vivir en el sistema del mundo, como el mundo dice. Es que debemos de ser así, hermano, porque eso es lo que se está viendo ahora. Debemos ser tolerantes, cuando la Biblia nunca habla de eso. Al contrario, dice que debemos de confrontar el pecado, hermanos. Debemos. Eso lo podremos hacer, hermanos, cuando somos gente irreprensible. Si usted vive una vida irreprensible, hermano, que sí puede vivirla y debemos de vivirla, usted podrá tener la calidad moral de poder confrontar a una persona. No sé si está correcto lo que le voy a decir, pero lo digo con todo respeto. Ninguno de nosotros debemos tener cola que nos pise. Al amor, ya ahí usted se ofendió, ¿no? No fue por la palabra, ¿no? Pero sí entienden del dicho ese o de esa expresión. No debemos, el cristiano no, hermanos.
Ahora, si usted hizo algo antes de Cristo, esa es otra cosa. Dios ya le perdonó todos sus pecados. Hay que arreglarlo. Si Dios trajo una convicción, y eso es lo que la Biblia habla del arrepentimiento genuino, donde das frutos dignos de arrepentimiento. Si tú vas con una persona y le dices, ¿sabes qué? Yo me entregué a Cristo, yo me arrepentí, el fruto, y si tú le debías dinero, ¿qué vas a hacer? Ese es el fruto de tu arrepentimiento, que realmente te entregaste a Cristo, que tú vas a resolver eso, de esa deuda. Y le voy a decir, hermanos, oye, muy fuerte, ¿no? Lo que le puedo decir. Aún si usted debe cosas al gobierno, debe cosas y debe a este sistema, hermano, usted tiene, si realmente ha nacido de nuevo, tiene que reconciliarse también. Y yo sé que ya dijo, pero ¿cómo, hermanos? Yes, sir. Ese es un fruto digno de arrepentimiento. Eso es lo que hizo Zaqueo. Creo que es Zaqueo el que se subió al arbolito, ¿no? Él dijo y le dijo a Jesús en su genuino arrepentimiento: yo he debido dinero, ¿y qué hago? ¿Pago qué? Según la ley, 4 veces. Ahí estás viendo un hombre, y por eso dijo Jesús: hoy ha llegado aquí. Wow, ese es un fruto. Esas personas cuando dicen, no, yo ya me arrepentí, pero quieren vivir igual, o no quieren pagar, o no quieren hacer o reconciliarse. No, hermanos. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hija? ¿Qué hago? ¿Se reconcilió? No, sí, pero él quiere sus derechos. No se ha arrepentido de verdad. Él debe de ser como el hijo pródigo. Pensó el hijo pródigo que esto fue lo que pensó. Y usted, hermano, ¿por qué está diciendo todo esto? Para que entienda que sí debemos vivir una vida irreprensible. El hijo pródigo dijo: voy a ir con mi padre y le voy a contar, o sea, me voy a arrepentir. Ya había propuesto en su corazón un genuino arrepentimiento. Ahora, en esta metáfora, historia que se dice, el padre lo estaba esperando y lo vio y corrió. Pero él había pensado: no soy digno de ser llamado tu hijo. Me haré como algunos, me haré como la servidumbre de tu casa. Él había pensado eso. Nunca se lo dijo a su padre, porque su padre lo perdonó, lo abrazó, sabiendo el arrepentimiento genuino. Pero en su corazón, hermanos, él se había arrepentido a no reclamar sus derechos como hijo. En cambio, el padre decidió darles la túnica, el anillo y hacer una gran fiesta. El hijo no regresó pidiéndole nada de eso. Por eso es muy interesante en las cosas que suceden en la vida dentro de la iglesia, cuando una persona supuestamente se arrepiente y quiere sus derechos. ¿No le ha pasado eso? Quiere todo lo que le pertenece. Hermano, yo me arrepentí, pero quiero regresar al ministerio y quiero esto. Espérate, si realmente te arrepentiste, tú sabes que en todo esto hay un proceso. Deja que Dios opere. No, entonces me voy a ir a otro lugar. La iglesia, hermanos, y quiero enfatizar esto. Así como la iglesia debe ser una iglesia irreprensible, cada uno de nosotros que está aquí presente debe de ser así. Cada joven, cada adolescente que está aquí, tienes que vivir una vida irreprensible. Tienes que trabajar. You need to strive. Tienes que trabajar para vivir una vida donde nadie te culpe de nada, donde tú tengas una calidad moral impresionante. Varón, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, como cabeza del hogar. Mujer, que tú también eres cabeza por circunstancias obvias, ¿no? Probablemente estás viuda, eres madre divorciada, soltera, tú eres la cabeza. Delante de tus hijos tú debes ser una mujer irreprensible. Una mujer irreprensible. Repito, ser irreprensible, hermano. Voy a leer esta explicación para que usted regrese y piense. Una palabra que no se refiere a perfección o libre de pecado. Cuando digo irreprensible, no significa que usted va a dejar de pecar o usted va a ser una persona perfecta. ¿Queda entendido eso, hermanos? No significa eso, porque desafortunadamente todavía estamos en el problema de la carne. Esta carne no ha sido redimida, hermanos. El hombre nació de nuevo dentro de nosotros y él está siendo formado a la imagen de Cristo, pero hay un problema.
tenemos el problema de la carne en la cual luchamos continuamente. Pero en eso no hay excusa para decir menos, es que la carne es carne, hermano. Mijo, la carne es carne. Mujer, la carne es carne. Varón o esposo, la carne es carne. Papá, mamá, la carne es carne. No, no es eso. Tenemos la capacidad para dominar la carne por el Espíritu Santo que se nos fue dado en el día que nacimos de Dios. Pero hay una lucha. Hay una lucha. Ahí estamos luchando. Lo hermoso de nuestra lucha, hermano, es que la guerra la ganó Cristo. El asunto son las batallas que tenemos entre medio de esto, que la palabra le llama nuestra vida de santificación, el proceso de ir perfeccionando nuestras vidas día tras día por la palabra y por el Espíritu. Pero es una lucha constante. Por eso ser irreprensible no significa, hermanos, que es una vida perfecta. Hijos o jóvenes, adolescentes, no quieran ver a un padre perfecto. ¿Verdad que no? No. Nuestros padres no son perfectos ni lo serán de este lado de la eternidad. Seguro estoy que algunos de ustedes han visto a sus padres mejorar en ciertas áreas de la vida. O sea, aquí hay hijos que ya no tienen padres gritones, ¿verdad que no, hijos? Ok, vamos a trabajar en eso todavía, ¿ok? Que han mejorado, ya no necesito gritarle a mi hijo, puedo hablar con él, con ella. Y gritar no significa que estoy enojado, ¿verdad que no? Muchos piensan, no, es que ya está enojado. Si no grita es que no está enojado. No, yo puedo estar enojado y no gritar. Pregúntenle a mis hijos, yo puedo estar enojado y no gritar. Pero saben que no estoy de buenas. No necesitas nada. Tenemos que seguir trabajando en todo eso. O sea, ser irreprensible, repito, hermano, no es que dejaste ya es una vida perfecta. Mira el hermano, wow, hasta hay música cuando va caminando y hay algo blanco. No, hermanos, it's not that, no es eso. Sino una vida personal que está por encima de cualquier acusación legítima y de todo escándalo público. Es lo que es, hermanos. Algunos de ustedes o algunos de nosotros nos pueden hacer un chequeo de crédito y sale 890, 900. ¿Eso qué es, hermanos? Es a good standing, es luego, ¿qué casa quieres? ¿Qué carro quieres? Luego. Porque miran un crédito, miran una persona irreprensible tocante a su crédito, digno de confianza, digno de poder recibir un préstamo de $500,000, que son las casas. Digno. Si no, es que tu crédito, o de un carro, $30,000, $40,000, qué sé yo, digno de que yo te dé a ti en tu mano. Claro, muchas veces ni lo vemos porque son transacciones, usted sabe todo eso digital, ¿no? Pero ahí están $30,000, $40,000 para que salgas manejando tu carro, porque eres digno de confiar, porque eres irreprensible tocante a los dineros, digno de confianza y luego te voy a dar un rédito bien bajo. Porque los que no somos dignos de confianza, ¿qué sucede con los réditos? ¿Cuánto dinero traes? ¿Cuánto puedes dar de down? Porque a lo menos si algo quieren sacar, algo porque no es digno, no es digno, porque aquí lo acusan. Aquí el Credit Bureau, ¿cómo se dice en español? El de algo. Bueno, esa compañía de crédito está diciendo al banco que tú no eres digno, que hay algo ahí que te acusa. Tienes un préstamo que no pagaste en el año funal o de tal, o sí lo pagaste pero duraste medio año para pagarlo. No eres digno. ¿Sí me estoy dando a explicar, hermano, que las cosas de este lado de la eternidad podemos entenderlas, que hay personas que te van a decir no eres digno?
Y tú dices, tan ilusionado que estaba. Bueno, sí te lo podemos prestar, pero ahora te va a costar tanto. Si te iba a costar $250 el pago, pero porque no eres digno, no eres irreprensible en esto, hay una acusación delante de ti, bueno, 350 y ya está fuera de tu por supuesto. Fíjate lo que te cuesta. Y estamos hablando de cosas de acá de la eternidad, hermanos. Pareciese como que, ay, no importa. Óigame, hermano, si eso es importante para su vida diaria, para que usted tenga una buena vida económica, diremos, por su crédito. Yo no estoy hablando del crédito. Hay muchas cosas que muchas veces, por no ser irreprensibles, hermanos, no podemos tener el buen trabajo, no podemos calificar para entrar a una escuela. Son muchas cosas, hermanos. Te corrieron de un trabajo por X razón. Ellos dicen, aunque podemos hacer preguntas de tu trabajo antiguo. ¿Y qué sucede? Se van a dar cuenta que me corrieron por ladrón, por abusar droga, por irresponsable. No, mejor no. Y si te preguntan, ¿podemos? Claro que sí. Hasta traigo una carta de recomendación de mi empleado anterior, mis credenciales. Es el que queremos aquí. No es una persona, hermanos, que es perfecta. Quiero que vaya conmigo en estos minutos que me quedan. Hablamos de Pablo. Y Pablo nos enseñó a través de lo que leímos en Corintios, donde él habla de su perfección, en cuestión de su imitación, ¿no?, a Dios, que él imitaba a Dios. Pero quiero que vaya conmigo, hermanos, a Hechos. Y el capítulo 20. Me gusta elaborar, hermanos, en el tema para que nosotros, toda la iglesia y quien nos esté escuchando, como no tenemos apuro en cuestión de conocer las Escrituras, o sea, sí tenemos apuro de conocerlas, pero no de decir brinco y vámonos pronto, porque pues no hay eso, hermanos. Que entendamos bien esto, qué tan importante es ser irreprensibles. Porque yo le puedo explicar, marido de una sola mujer, y todo lo que dice ahí, que tengamos los hijos que son creyentes todo eso usted lo puede entender y va a decir, no, pues aquí está, claro, está más claro, específico, pero la palabra es irreprensible. Y usar hombres de Dios que te enseñan a ti, me enseñan a mí, que sí puedes vivir una vida así. Una vida donde tú te puedas parar enfrente del público, o una vida que tú te puedas parar enfrente de tus hijos. Es bien interesante, hermanos, que tú puedas, bueno, no vas a estar ahí, en cuestión de físicamente va a estar tu cuerpo en tu velorio, y tus hijos, o tu esposa o tu esposo, puedan hablar, porque siempre decimos así, mi papá era bien buena onda, pero que realmente de un corazón sincero y de una vida verdadera puedan decir delante de aquellos que lo conocieron y la conocieron, decir, mi papá fue un hombre irreprensible. Wow, casi perfecto. Y que puedan decir eso, hermano, porque muchas veces decimos muchas cosas y la gente allá está diciendo, pobrecito, pues ya se murió, hay que decir. Y muchos dicen, no, hay que recordar lo bueno. Está bien, it's okay. Pero qué bonito poder, hermanos. Bueno, va a llegar ese momento. Siempre digo aquí como que aquí va a haber un funeral, ¿no? Pero usted sabe, siempre en las iglesias. Pero qué bonito poder decirlo antes. Hijo, hija, papá, mamá, que tú puedas decirlo antes. Esposa, esposo, dilo antes. No cuando esté ahí, sino antes. Habla con él, habla con ella. Habla con ellos, padres, hablen con tus hijos. Mijos, ustedes son irreprensibles. No son los hijos perfectos. ¿Cuántos tienen hijos perfectos?
¿Verdad que no hay hijos perfectos como no hay padres perfectos? Pero, bueno, le voy a preguntar cuántos tienen hijos irreprensibles. ¿Verdad? Pero sí podemos. Sí podemos. Como también podemos ser padres irreprensibles. Mire lo que dice aquí Pablo, su despedida, hermanos, a la iglesia. Él ya va a ser más adelantito enjuiciado, ejecutado, todo lo que sucede con Pablo. Pero cuando va aquí en el capítulo 20 de Hechos, él junta a los pastores en Éfeso. Versículo 17, quiero que ponga mucha atención al discurso de Pablo, a lo que él habla, pero que usted, hermano, pueda decirlo, hermana, hijos, pastor, líder, servidor, que tú puedas decirlo, tengas la calidad moral en tu trabajo, en tu empresa, en los negocios, los que tienen negocios, que te conduces con clientes, que tú puedas decir, mira, yo te he cobrado lo justo, yo he sido justo contigo, te da el justo precio, nunca ha sido mi ganancia serme rico en el primer trabajo. He sido justo contigo, he sido justo con mis empleados, y el empleado ha sido justo con su patrón, ha trabajado las horas que se le asignaron. Si podemos, hermanos, tener la calidad moral aún en el ministerio, como pastor, como líder, como servidores dentro de la iglesia. Yo he sido irreprensible, yo he trabajado, yo he hecho mi trabajo. Pablo lo pudo hacer, hermanos, ¿por qué nosotros no? Y aquí está, mira, capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entienda, los ancianos son los líderes de la iglesia, son aquellos que están encargados, pastores, obispos, ancianos de la iglesia. Son gente en eminencia, gente con responsabilidad dentro de la iglesia. ¿Ok? Cuando vinieron a él, les dijo, Pablo aquí está hablando con este grupo de hombres: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. No, Pablo, ¿te acuerdas de esto? Fácil, lo puede haber escrito Lucas, porque ni es ni Pablo escribiendo esto, es Lucas. Lucas puede haber dicho, no, fue interrumpido Pablo y entró ahí Marcos, o entró Bernabé. Ay, acuérdate, Pablo, lo que hicimos allá en la ciudad aquella. ¿Por qué dices eso? O cualquier otro pudiera, ¿sí o no, hermanos? No, simplemente le está diciendo la palabra. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, en buenas, en malas, en pobreza, en riqueza, bien estabilizado, todo golpeado, con buena comida, en ayuno, con un buen cameo, o si no caminando. Pero ustedes saben cómo me he comportado. ¿Dónde? Cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Acuérdense que él fue los misioneros, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Él les está diciendo, hermanos, a estos hombres: ustedes conocen mi vida, a pesar de todo lo que he sufrido, todo lo que he pasado. Pregunta, hermano, ¿podrías tú, padre, decirle eso a tus hijos? Que Dios nos concediera, oiga bien, que Dios nos conceda un día, yo oro eso, que Dios me conceda poder estar en mi cama, deathbed, mi cama de que me voy a morir, y poder hablar con mis hijos y decirle: ustedes saben cómo me he comportado delante de ustedes. Que Dios me conceda que yo pueda tener los últimos minutos de vida y yo poder hablar con ellos y decirles: mira, amigo, acuérdate. Eso es poderoso, ¿sí, hermano? Que Dios nos conceda a los varones eso, a todos, que Dios nos conceda eso, tener ese momento.
¿verdad, Mario? Que ese momento ahí delante de tu esposa, Mario, y Mario Junior, ahí ya grande él, casado, además está con nietos, ¿sí? Mi hijo, tú sabes, y Dios les va a dar más hijos, seguro, pero ustedes saben cómo me he comportado, cómo he servido, cómo les he suplí sus necesidades económicas, cómo di el sustento diario de la familia, mi comportamiento, mi actitud ante las autoridades terrenales, mi libre de impuestos, de pagos, todo en orden. Usted sabe cómo me he comportado. Ay, hermano, usted dice, ay, hermano, parece una fantasía. No, mis hermanos, esa es la vida real. Es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia aquí. Y usted dirá, hermano, esto es espiritual. No, hermano, está hablando de todo lo que hacía. Jesús dio la orden, pagar a César lo que es de César y a Dios lo que es de. ¿Usted cree que ellos no pagaban impuestos, hermano? Era ciudadano romano. Tenía un estándar, hermanos, ante el gobierno, Pablo, conocido en su vida antes de Cristo y después de Cristo. Él era irreprensible antes de Cristo, hermanos. Su vida, en lo que era el judaísmo, en su religión, mejor que todos. O sea que él vivió una vida bien disciplinada antes de Cristo y después de Cristo, hermanos. Y después de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. He mantenido mi enfoque a pesar de lo que me esté pasando. A pesar, papá, de lo que usted pueda estar pasando, porque pasamos por cosas cuando somos padres, económicas, físicas, problemas de X, pero no he rehusado de ser un ejemplo a mi familia. A pesar de que la presión está dura en mi casa, a pesar de que va a haber situaciones, yo me mantengo firme, enfocado en la palabra de Dios y en el llamado de Dios. Así debe de ser nuestras vidas. A pesar de que hay problemas, probablemente me van a despedir en un par de meses, ya la compañía dio el aviso, yo me mantengo como enfocado. Ay, pobrecito de mí. No, enfocado. Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. ¿Será que Dios tiene un mejor trabajo para mí? Enfocado. No que fuese útil he rehuido anunciarles y enseñarnos públicamente y por las casas. Esto es lo que decía, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Qué fe de hombre, hermano. Pero fíjate las palabras que está dando a comunicar a este grupo de ancianos, a estos hombres. Y esto lo podemos, hermanos, aplicar en nuestras vidas, en tu reunión familiar, en los problemas que hay en tu familia, varón, mujer, sentarte con tu familia y decir, mira, está esto ahorita aquí. Esa es la calidad moral que debemos de tener todos, hermanos. La iglesia de Jesucristo. Esta es la vida en la cual, por la cual debemos de vivir. Versículo 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Wow. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
Fíjate, hermano, su enfoque, a pesar de, mi enfoque sigue siendo agradar a Dios. Y especialmente en el llamado, hablando en este contexto original, en este contexto de lo que él está hablando, de su llamado a predicar el evangelio de Jesucristo para salvación, el arrepentimiento, la salvación a través de Jesucristo solamente. Ese era su enfoque, y de enseñar y de hablar y no dejar de hacerlo a pesar de que viene mi tiempo de persecución, de muerte. No me he desenfocado. Y ahora, versículo 25 dice: he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Wow. Y tienes que estar en el lugar, hermano, simplemente para ver la actitud y la reacción de un ser querido como Pablo. Y le está diciendo, y le está hablando, y se está despidiendo, pero está diciendo de una manera con una calidad moral, hermanos, impresionante, en la cual tú y yo debemos de tener. Aún si eres joven, hermano, tengo mucho de por vida. Tú no sabes si mañana es tu último día, o si mañana, por X razón, caes en una enfermedad terminal y tú te puedas despedir de tus padres, y igual es sí. Dad, mom, you know qué tipo de vida he vivido, siempre agradando a Dios y agradándoles a ustedes. He hecho lo que ustedes me han mandado, he limpiado mi cuarto, he sacado las basuras, he lavado el carro, he sido buen estudiante, he sido una hija obediente, me he sometido a ustedes como debo. Interesante, ¿no? Muchos piensan que no aplica ahí. Sí aplica, hermanos, aplica en todo, así como los padres, como la madre, como el esposo, como la esposa, como los hijos. No se diga en la familia, en el servicio, en la iglesia. Por tanto, versículo 26: yo os protesto en este día de hoy, en el día de hoy, que estoy, ¿qué dice, hermanos? Limpio de la sangre de todos. Wow. Aseguremos, hermanos, que podamos decir eso. Aseguremos. Papá, procura no dejar a tu familia con una deuda. Ay, ¿a dónde va el pastor? Procura. No estoy para hacer comerciales de ninguna aseguranza de vida, pero sabes lo que te estoy diciendo. Asegura que tu familia a lo menos te puedan enterrar y no va a ser carga del car wash y de los tacos. Ay, ¿qué tiene que ver con esto? Mucho. Y usted, hermano, bueno, no estoy repito, luego podemos hablar si usted quiere cómo hacerle, pero a lo menos que te puedan enterrar dignamente, o si te van a cremar como tú guste, pero a lo menos se cubra el gasto. No, es que la iglesia tiene que suplir. ¿Really? ¿De verdad crees eso, hermano? Qué pobremente tienes si tú crees eso. Es tu responsabilidad, varón, mujer, de verdad. Hermano, que no, que está tremendo esto. Podemos hacer la aplicación. Le digo, la aplicación es mucha. Asegurarme que todo esté bien. Ahora que fuimos a vacaciones a Cancún, yo le dije a mi hijo, no les gusta que le diga eso, pero le dije, mira, ahí está en el cajón, ahí está toda la documentación. Le hablé a mi hija y ella sabe, y luego nuestra representante de eso, le comuniqué, no te preocupes, ya si todo, algo pasa, ya está todo cubierto. Ok, claro, ahí está. Así debe de ser, hermano, que haya una paz, que no digan, pues
ahí que me entierren a ver cómo le hacen. No, hermano, hermana, por favor, eso es eso es no sé de dónde, pero no. Pon todo en orden. No quieres que tu familia vaya a pelearse por tus riquezas tampoco. Pon todo en orden. Todo en orden. Como una iglesia ordenada. Como una iglesia ordenada. Él está hablando bien ordenado aquí, hermanos. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy y estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirar por vosotros, y ahí empieza el consejo, ya directo. Mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. Está el Padre, está el Hijo, está ahí a punto ya de irse, y tú le dices todo esto y luego le hablas al hijo mayor. Por tanto, hijo, ahora quedas tú como cabeza de este hogar. Oh, hija, mi hijo, cuida de tu mamá. Y empiezas hablando en la aplicación. Tener esa calidad, hermanos. Eso, usted piensa que no va a llegar, va a llegar. Que Dios nos conceda poder hablarlo. Hay unos que se van así de repente. Pero que tú, y ya lo pongas ahorita, a lo menos escrito. A lo mejor Dios no te concede que te mueras así en un tiempo que tú puedas hablar, pero a lo menos ya ahorita lo escribes. A lo menos vas revisando tu carta cada mes. ¿Cómo se no revisas? Revise, ¿no? Así. Pero a lo menos, mi papá se murió de repente, pero dejó una carta, y luego empiezas a leerla. Mi hijo, tú sabes cómo he vivido. Y empieza la carta. Wow. Así es una carta. Pero aquí se estaba diciendo públicamente. ¿En qué versículo me quedé? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarnos todo el consejo de Dios. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí ya les empieza a hablar a los pastores o a los ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, y les repite y les vuelve a presentar la seguridad y aún el compromiso y aún quién es el dueño de la iglesia. Y les repite, no son ustedes, no soy yo, porque el que la ganó con precio de sangre es ¿quién, hermanos? El Señor Jesucristo. La iglesia le pertenece a Él. Mi familia le pertenece a Cristo, hermanos. Y yo voy a dar cuenta, yo tengo que asegurar que mi hijo y mi hija estén en el camino de Dios. Tengo que asegurar, tengo que a lo menos presentarles el evangelio, no solamente de palabras, sino de hechos. Y tener una seguridad que yo he cumplido mi parte. Dios, haz la obra en ellos, pero a lo menos que yo esté seguro que yo he hecho lo que debería de ser. Y delegar esa responsabilidad, delegarla. A mí me preocupa mucho nuestra siguiente generación. Ahora que empiezo a ver mis nietos, o mi nieto, pero Dios pronto ya mi nieta, empiezo a ver esta generación, hermanos. Ay, Señor, como dicen por ahí, la sangre de Cristo. Con esta generación de estos chiquitos de 2, 3 años ahorita, ¿usted se imagina qué va a pasar en 20 años con esta civilización, especialmente Estados Unidos de América, hermanos? Y si no, la iglesia no está fuerte, y usted como padre, madre, su casa no está fuerte en los caminos de Dios, hermano, ¿qué va a suceder? Si así nos está yendo en feria, como dicen por ahí. Está difícil ahorita. ¿Te imaginas 10, 20, 30 años? Porque yo, versículo 29, sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Está hablando que va a salir gente dentro de la misma iglesia, no van a venir de afuera, dentro de la misma iglesia. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, fíjate, volviéndose a poner como ejemplo, por 3 años de noche y de día no ceso de amonestar con lágrimas a cada uno.
Tienes a tu hijo ahí, bigotón, y tú ya estás ancianito. Acuérdate, mi hijo, que no he cesado de presentarte a Jesucristo. Wow. Y no solamente por palabras, sino por hechos. Y que el hijo bigotón ahí, hasta llorando, diga: yes, Dad, es cierto, tú has sido un ejemplo a seguir. Yo soy el malo de la película aquí. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Y vuelve a ponerse de ejemplo otra vez, versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Yo no he codiciado. Wow. Y tú le puedes decir a tu hijo y a tus hijos: hijo, tú sabes que duro he trabajado para que tengan esta casa, para que tengan este porvenir. Como dice el Antiguo Testamento, los padres atesoran para los hijos. ¿Qué les has dejado a tus hijos, hermano? Hay algo que hay que pensar también. ¿Les has dejado las deudas de todos? No, él es el heredero de mis deudas. Ay, hermano, qué feo se oye. Yo le he dicho, qué feo se oye. Oh. Ante vosotros sabéis que ni oro ni plata he vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario para mí y a los que están conmigo, hablando del equipo de ministerio que él tenía, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y aquí no vemos que nadie le dijo: no, qué mentiroso eres, Pablo. No, yo me acuerdo que pasó esto, yo me acuerdo que pasó lo otro. Hermano, si usted es un estudiador de la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios nunca ha tapado el pecado de ninguno. Ni como lo hizo con aquel hombre, que ninguno como la fe de Abraham, ¿se acuerda? El padre de la fe no le tapó sus pecados. Aquel hombre conforme al corazón de Dios, ¿se recuerda? ¿Y le tapó sus pecados? No, hermano, a nadie. Fue transparente. Así como eran grandes hombres de Dios, también tuvieron sus faltas, sus pecados, y fuertes, pecados vergonzosos. ¿Usted cree que Jesús le iba a tapar el pecado aquí a Pablo? No, hermanos. Pero tenía una calidad moral, hermanos, impresionante, en la cual tú y yo debemos de trabajar y tenerla, empezando desde hoy. Es más, empezando de la semana pasada. Y termina Pablo esto: entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, diciéndole en gran manera por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro, y les acompañaron al barco. Yo te digo, mi hermano, basado en esta verdad, sí podemos vivir una vida irreprensible. Que Dios nos conceda ese tiempo, hermanos, con nuestra familia. Es más, no necesitas morir. Ve ahorita, llega a tu casa y diles. Platica con tus hijos, platica con tu esposa, con tu esposo, platica con tus padres. Hay que entrar en un diálogo, una plática. Y si hemos fallado, hermanos. Hay tiempo de reconciliación. Igualmente aquí en la iglesia podemos ser restaurados, hermanos. La restauración es en el momento de tu verdadero o de mi verdadero arrepentimiento. Yo oro a Dios, hermanos, que Dios en esta plática de esta tarde, en esto que hemos desarrollado bíblicamente, ¿usted lo leyó, hermano? Ahí está en la Biblia. Si quiere regresar a su casa y repasarlo verso por verso, hágalo. Y si tiene una concordancia ahí, vaya a donde todas las escrituras bíblicas, donde Pablo se pone como ejemplo, y ahí está todo. Y usted se va a dar cuenta que sí se puede.
ser humano, pecador y vivir una vida irreprensible. Eso es impresionante, que sí se puede. No una vida perfecta la de Cristo, porque Cristo no tuvo nadie que lo culpara de nada, y de hecho lo mataron por decir que era Dios. No estamos hablando a ese nivel, pero sí estamos hablando a un nivel bíblico, hermanos. Que tus hijos hablen bien de ti, que hablen bien de mí, de una manera sincera, no por quedar bien, sino sea algo sincero, algo que sí, así era mi papá, así era mi mamá. Y si Dios decide llevarse a nuestros hijos antes de nosotros, así era mi hijo, así era mi hija. Vamos a levantar, póngase de pie por favor, vamos a orar y darle gracias a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Tu palabra es fiel y verdadera. Este punto que tú le dices a Tito tocante de que el líder debe ser una persona irreprensible. Sabemos que en el contexto original está hablando a aquellos que lideran dentro de la iglesia, mi Dios. Pero lo podemos aplicar, Señor, a nuestra vida cotidiana. Como padres, yo soy el líder de mi casa y yo debo de vivir una vida irreprensible delante de mi esposa, delante de mis hijos, como delante de mis vecinos. Aún en mi trabajo, Señor, debo de vivir una vida irreprensible. Que mi patrón no me pueda acusar de robar, y no solamente en dinero, sino en tiempo. De que si mi patrón me paga por 8 horas, yo las trabajo, mi Dios. Que sea ese tipo de hombre, de ese tipo de mujer, irreprensibles. Igualmente como ministros suyos, como servidores dentro de esta iglesia, gente irreprensible, servidores irreprensibles. Gente, Señor, dentro de tu iglesia que tiene un buen nombre, un hombre, una hermana, un hermano que son responsables, que son irreprensibles, que si no pueden llegar a su tiempo, mandan un texto, llaman, son responsables, se reportan, mi Dios. No nomás vienen a la iglesia cuando les toca servir, sino vienen siempre. No hayan excusas, no buscan excusa para no llegar, al contrario, desean estar en tu casa, Señor. Desean servirte a ti, servir a tu pueblo. Son tantas cosas, mi Dios, aún en nuestra casa, en nuestro trabajo, con como ciudadanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser gente irreprensible. Que nadie nos acuse de una manera donde es verdad, porque claro, seremos acusados de muchas cosas. Pero si nos comprueban, Señor, que esta acusación es real, estaremos en problemas, mi Dios. Y por consecuencia nadie nos va a creer, porque es lo que van a ver en nosotros, mi Dios. Por eso en esta hora yo te ruego por cada padre, cada madre, cada familia, cada hijo, Señor, hija, matrimonio, servidores, líderes, pastor, gente que está en la autoridad espiritual, mi Dios, que cada uno de nosotros podamos ser hallados irreprensibles. Gracias, mi Dios Jesús. Ahora te ruego, Señor, que nos lleves a casa, que nos protejas, Señor, a Marilu y a mí, Señor, que vamos a salir al norte, que tú nos protejas, Señor, en nuestro viaje, y que podamos regresar, Señor, para que juntos este jueves adoremos tu nombre y escuchemos tu voz. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el jueves, primeramente Dios. Dios bendiga.